Entonces, en ese sentido, sí, tendríamos que ver cuáles son esas nuevas formas con las cuales vamos a estar interactuando y trabajando. También hay que tomar en cuenta que todo este es un proceso, ¿sí? Hablamos de la transformación digital, pero también es una transformación social. Ya lo vimos, cómo interactuamos, cómo estamos hoy tomando la sesión, ustedes cómo han interactuado en su lugar de trabajo, en su lugar donde viven. Ya es una transformación social y que se está tornando en una nueva cultura, ¿sí? De cómo vamos a hacer de ahora en adelante nuestra vida, nuestra interacción. Esa es la famosa llamada nueva normalidad, que entonces se tendrá que gestar. Si son tan amables los que tengan el micrófono abierto, lo pueden apagar para evitar distorsión, se los voy a agradecer. Muchas gracias. Bien, entonces esta nueva normalidad, ¿sí? O en esta nueva normalidad, ya esta transformación digital, en mayor o menor medida como nos impacte desde cada uno de nuestras áreas de trabajo o personales, pues ya va a ser la regla, ¿sí? Pero también va a ser la regla la incertidumbre y la instabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar todos estos procesos de cambio que se van a ir dando hasta que, no sé cuándo, ¿sí? Podamos decir que vamos a tener una determinada estabilidad o que empezamos, ¿sí? A tener un equilibrio que nos permita ya tener un poco más de visión hacia dónde vamos. Porque aún, y estamos hablando mucho de la era digital y hablamos de ese estudio de la Universidad de Oxford que decía que la tremenda transformación de los puestos de trabajo y que muchos iban a desaparecer, etcétera. Pero también hay que tomar en cuenta que aún de que sea totalmente digital el tema, hay mucho de la persona, prácticamente es la persona la que se tiene que centrar, porque todo este desarrollo, sí, que vamos a hacer, sí, perdón, si son tan amables, alguien que tenga los ¿Me micrófonos. escuchan? Sí, diga. Ay, un momentito, por favor, otra vez se perdió señal. A ver, un momentito, por favor. Alguien está teniendo problemas para que me puedan ahí. Shirley, si me puede auxiliar ahí, ¿quién es la que está hablando teniendo problemas? Porque Sí, no me puedo, parece que es no la veo en profesora pantalla. Juana Samayoa. Sí, porque como Juana estoy... Samayoa. Sí. Profe Juanita. Bueno, a ver, ojalá que ya nos haya escuchado. Bien. Entonces, Profe Juanita, ¿nos escucha? Sí, mil disculpas. Y ya, profe Juanita, qué bueno que ya se haya conectado. Sí, por favor, si pudiéramos apagar nuestros micros, por favor. Ok, gracias, Shirley. Bien, entonces decíamos que aunque estemos totalmente digitales, ¿sí? Finalmente toda esta parte, el desarrollo, la programación, la operación, pues todo es a través del humano, ¿sí? De hecho, todas estas programaciones, toda esta realidad virtual, todo esto, todos estos desarrollos, pues son derivados del pensamiento creativo y de la capacidad de innovación del ser humano. Entonces, siempre va a seguir operándose por un ser humano. O sea, no habrá y tendremos que convivir y a lo mejor para muchas cosas con robots, dependiendo del país, en algunos lugares más avanzados que otros, pero no es de ahora en adelante. Yo creo que ya tiene tiempo que de alguna manera, y entre comillas le voy a poner, a lo mejor tenemos la imagen de un robot que va a estar caminando y todo eso, pero no, finalmente ya tenemos muchos procesos automatizados que están robotizados, y a eso se refiere toda esa parte de la transformación, ¿sí? El robotizar, el automatizar, todo este tipo de situaciones para que en la medida de lo posible el humano intervenga en los menos posible, y hay muchos procesos que ya podían ser muy operativos y que no necesitan de la mano humana para estarse operando. A eso se refiere. Entonces, tenemos que desarrollar, como decíamos en la sesión pasada también, una gran competencia, independientemente de la flexibilidad y de la adaptabilidad, la parte creativa, ¿sí? Desarrollar nuestro pensamiento creativo para ir generando nuevas soluciones a distintos problemas, mucho más en esta época donde ya vimos que es tan incierto, que es tan inestable,
y que tenemos entonces, ante esa competitividad, que estar desarrollando nuevas y mejores soluciones. Entonces tenemos que desarrollar de manera importante nuestro pensamiento creativo para estar buscando las mejores formas de hacer nuestras labores y nuestra vida en general. Entonces la creatividad pues prácticamente va a ser un elemento fundamental en todo este proceso. ¿Cómo hacemos ahora para captar mejor al personal? ¿Cómo hacemos ahora para entrenarlo de una manera que sea más conveniente para la persona y para la organización? ¿Cómo hacemos ahora para otorgarle una mayor compensación, para que pueda evaluar mejor su desempeño? En fin, una serie de puntos, ¿sí?, en todo el trayecto de esa gestión del talento en las organizaciones que tenemos que ir innovando, que tenemos que ir diseñando para que encontremos las mejores formas de hacerlo. Entonces, todo este proceso, ¿sí?, podríamos decir que entramos en algo que se llama la fase beta, ¿sí? ¿Alguien sabe o ha escuchado de qué se trata o de la fase beta? A los que sean informáticos, que estén relacionados con la tecnología, seguramente tendrán más idea y nos pueden ayudar. Pero ¿qué les dice decir que estamos entrando en una fase beta? ¿Qué se imaginan que es una fase beta? Sí, Manuel. Es una fase de prueba, por así decirlo. Es la primera vez que se lanza un programa. Eventualmente se reconocen todavía fallas dentro de la utilización y todo lo demás. Es la primera forma de, se podría decir, el primer programa que Muy se bien. tiene de una clase, ¿no? Estupendo, muchas gracias, Manuel. Y voy a utilizar este símil de la fase beta precisamente por, como lo comenta Manuel, en el lenguaje informático de un software, un sistema que está en beta. Es una aplicación en fase de desarrollo y que está a prueba y error, ¿sí?, y con constantes cambios. Y utilizo esta analogía porque es realmente lo que nos está sucediendo. Estamos en una fase de prueba. Estamos corrigiendo errores, hemos hecho muchas cosas derivados de la urgencia, de la necesidad de salir adelante, pero ya vimos que vienen más cambios y serán constantes, ¿sí? Entonces todo este cambio, ¿sí?, representa incomodidad. Yo el sábado pasado estaba yo platicando con algunos alumnos que tengo de un posgrado en una universidad en México y les comentaba lo siguiente: tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incomodidad. Ya no va a haber zona de confort, o ya no debería de haber, o ya no deberíamos de estar esperando que venga otra zona de confort. Más bien tendremos que aprender a trabajar en esa incomodidad que nos permita estar en constante mejora, en constante cambio, en constante aprendizaje. Yo sé, como lo dice ahí, que es difícil afrontarlo. Todos lo estamos viviendo. Pero tendríamos que estar mirando a saber interactuar en esta fase beta. Esto es derivado de una lectura que con mucho gusto les comparto si quieren. El libro se llama La Revolución 4.0. Es un autor, me parece que es colombiano, Fernando Botella. Yo tengo ya el resumen si lo quieren ustedes tener. Pero es toda pues suena un poquito a ficción que nos dice el autor, ¿no? De que prácticamente derivado de la cuarta revolución industrial y muchísimo más pegado a este tema de la pandemia, es que entonces vamos a estar en un proceso de fase beta y que tendremos que entonces acostumbrarnos a eso y a estar a prueba y error buscando cuál es la mejor opción que tengamos. O a lo mejor nosotros ya la encontramos, pero viene un tema externo, una nueva variable que nos va a cambiar el proceso, ¿sí? Y entonces a lo mejor tendremos que hacer ajustes, ¿sí? Entonces, derivado de ello, el que estemos viviendo en un ambiente beta o el que vaya a vivir en este ambiente beta, ¿sí?, pues ya va a entender esto, que estamos a prueba y error, que se puede aprender, que se puede crecer continuamente, ¿sí? Que incluso todo puede ser cuestionado.
las nuevas generaciones traen un proceso de análisis distinto a lo que teníamos antes y a lo mejor tenemos que estar en constante análisis para ver qué podemos y cómo lo podemos hacer mejor, ¿sí? Yo no sé si les comentaba la sesión pasada, pero hay muchísimas cosas que ya se descubrieron, pero que no se habían lanzado o no se han lanzado porque realmente, como dicen los científicos, el mundo no estaba preparado. Y a lo mejor pues tendrán que ir soltando poco a poco de todos estos descubrimientos, de toda esta situación. Ejemplo muy claro, hace algunos años tardaban mucho tiempo en poder hacer y lanzar una vacuna y ahora la tuvieron que hacer en un proceso de un año, a lo mejor tal vez menos, ¿sí? Tuvieron que hacerlo de manera muy ágil y a lo mejor es esto, estamos encontrando errores y se está haciendo un ajuste y por eso es que tendremos que tener que refuerzos, que nuevas versiones, etcétera. Este de las vacunas es también un gran ejemplo de que estamos en una fase beta, ¿sí? Que estamos en ese proceso. Y que también acostumbrarnos a ser, como dice en el libro, un ciudadano beta, es aquella persona que va a estar interactuando, que se convierte más colaborativo y que sabe que gracias a esa tecnología, ¿sí? Ya nos podemos conectar en cualquier lugar, ya podemos trabajar en cualquier sitio, ya podemos utilizar otro tipo de herramientas para colaborar de alguna manera y ser mucho más efectivos. La pregunta es si estamos preparados o si estamos preparándonos para interactuar en esta fase beta. Y esta es una reflexión que les dejo, ¿sí? ¿Cómo nos tenemos que preparar? Y yo les recomiendo ahorita unas lecturas, independientemente del libro este que habla de la fase beta, que es Revolución 4.0, les recomiendo estos otros 4 libros, que nos van a servir para empezar a adaptarnos a estos procesos de cambio. ¿Sí? De Andrés Oppenheimer, que ya lo comentamos en la sesión pasada, algunos autores, Team de tu cama, Quiero un cambio, y el último libro que también muy similar a lo que habla Andrés Oppenheimer, pero que se lo recomiendo muchísimo, que se llama Nomads, los trabajadores del futuro. ¿Qué nos depara? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo tenemos que trabajar con esos nuevos trabajadores del futuro? Que ya no es tanto, ¿sí? Como habla la investigación de Oppenheimer, pues de que se van a transformar y que un poquito fatalista de que van a desaparecer muchos puestos y todo eso. Sino Nomads habla más de hacia dónde vamos, cómo nos tenemos que preparar para este nuevo mundo que tenemos por delante. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que yo les puedo sugerir. Algunas de ellas seguramente ya están en el internet y las podemos descargar en un PDF, pero bueno, cualquiera de ellas es importante para que nos preparemos y nos empecemos a adaptar a cada uno de estos cambios. Bien, entonces, regresando a esta imagen que nos dimos, vamos a ir recorriendo algunos de estos puntos que son fundamentales para saber cómo se va a ir transformando la gestión del talento, ¿sí? Y el primero de ellos, y el más importante, es que tenemos que trabajar, ¿sí?, con el proceso de digitalización del departamento, del área de la función de recursos humanos. Ya prácticamente no nos podemos, ¿sí?, quedar fuera de todo este proceso de cómo podemos automatizar algunas de las funciones de recursos humanos, las más operativas, cómo podemos mejorar y hacer más óptima la función de recursos humanos, ¿sí? Entonces, por tanto, y yo lo considero así, los departamentos de recursos humanos de las empresas, de todas las instituciones, van a jugar un papel crucial para ayudar a esta transformación digital, ¿sí? Pero también, ojo, que tenemos un doble reto, ¿sí? Es transformar el departamento en sí, las actividades del departamento, pero también algo muy importante y mucho más estratégico es transformar a la fuerza laboral. Entonces tendrán que ver, ¿sí?, no solamente cómo agilizar las funciones de su labor diaria, sino realmente desde el punto de vista estratégico y que va a ser un valor agregado focal para su rendimiento, es cómo entonces transformamos, qué planes, qué programas vamos a hacer para transformar a la fuerza laboral. En cuanto a lo que es en sí el Departamento de Recursos Humanos, ¿sí?, o automatizar la operación,
Tendríamos que pensar en estos procesos de la nómina, del pago, de la psicometría, de tener expedientes digitales para tener un inventario de personal, ¿sí? Tener en la medida de lo posible algunos software de gestión. ERP significa Enterprise Resource Programs, que quiere decir todas estas grandes herramientas que tenemos que nos permiten, ¿sí? No solamente de manera colaborativa, sino también eficientar nuestros procesos para hacerlos más efectivos. También tendríamos que mirar, en la medida de las posibilidades y los recursos, ¿sí? Tener aplicaciones móviles, tener dentro de las organizaciones intranets, tener pues, todas estas herramientas que de alguna manera ya en muchas organizaciones ya se utilizan para trabajar. Yo como ejemplo que he venido conociendo, investigando o incluso en algunos puntos trabajando porque así ya el cliente así me lo está demandando, son estos todos procesos de comunicación mejor interna de la empresa, que ya no es a través de tableros, ya no es a través de oficios, en fin, de algunas cosas, sino que realmente ya se genera pues una intranet, ya como lo que tenemos nosotros de un chat de información, de comunicación mucho más ágil. Entonces, ya se están generando estas nuevas herramientas. Hay un grupo importante hotelero a nivel mundial que tiene su sede en Europa. Así que a raíz de la pandemia, tenían en proceso de desarrollo, porque alguien así lo visualizó, ya que era ya una empresa muy, muy grande prácticamente en todos los continentes, y decían, bueno, tenemos que interactuar de alguna manera que sea mucho más fácil en cuanto a una comunicación muy ágil, ¿sí? Independientemente de las diferencias de horario y todo eso, pero que tengamos una comunicación que pueda ser importante, que sea ágil, mejor por el sentido de urgencia. Entonces empezaron a trabajar un programa, una aplicación que era prácticamente una intranet de comunicación y que se iba a experimentar o se iba a pilotear con el cuerpo directivo de la organización, mejor con los gerentes de cada uno de los hoteles y el área corporativa. Y lo traían, como dijimos, pensando que, mira, lo vamos a utilizar, vamos preparándolo. Pero la pandemia les dijo, ya no se puede pensar en que lo vamos a hacer, hay que hacerlo. Y tuvieron que meterse de inmediato a hacer ese proceso, y ese fue el gran pues, éxito que ellos tuvieron, de que ya tenían pensada, ya tenían, vamos a decir, armada esa estructura de ese software, de esa idea, y entonces prácticamente nada más que tuvieron que acelerar la programación y la puesta en marcha. Y eso les permitió, ¿sí?, generar una herramienta de comunicación para la empresa, ya no solamente para el área ejecutiva como lo habían previsto, sino prácticamente, ¿sí?, para todo el personal, para estarlos informando, ¿sí?, de cómo iba el proceso de la empresa, en cada uno de los países, en cada uno de las ciudades donde tenían, cómo iban a estar trabajando, si iban a pues ya incorporarse al trabajo, si no, cómo iban a interactuar, en fin, todo lo que nos pasó que tuvimos que hacer de manera abrupta. Pero ya lo traían andado. Entonces les ayudó muchísimo. Y hoy por hoy, pues prácticamente este grupo hotelero a nivel mundial, pues ya funciona, ya la fortalecieron, ya la hicieron, ya la subieron ahora prácticamente, le generaron un intranet, salieron de esa aplicación móvil y ya la subieron a una intranet ya corporativa, y entonces prácticamente ya la comunicación es muy, muy ágil y cualquier persona de la organización puede acceder a ese intranet y enterarse pues prácticamente de todo lo que sucede en la organización. Y así como este ejemplo, hay muchas otras empresas que a través de estas herramientas digitales han ido mejorando sus procesos de tal manera que puedan eficientar la comunicación con el empleado, y pues que a lo mejor a través de un mensaje, a través de ciertas cosas, se puede agilizar algo y no tener que mandar que un correo o forzosamente hacer una sesión virtual o una llamada telefónica, sino que ya se está arreglando todo por otros medios digitales. Entonces, ese es el primer punto y fundamental en el cual tendríamos que trabajar, la digitalización del área de recursos humanos, evaluando en función de los recursos que tenga y de las necesidades y los requerimientos,
qué es lo más urgente y lo más fácil también de hacer y de poner en marcha. Muchas de las empresas han mirado por trabajar de toda esta cuestión de las cuestiones digitales, no solamente ahora con la pandemia, sino ya desde antes, de trabajar nuevas formas de adquirir el talento, ¿sí? Entonces, utilizar las redes sociales, utilizar todos los procesos, ¿sí?, que tenemos para captar talento, ¿sí? De Facebook, LinkedIn, bolsas electrónicas, webs propias que estamos utilizando para hacer el reclutamiento, etcétera. Pero prácticamente, sí, ya se ha hecho una revolución en cuanto por dónde captamos más al personal. No sé cuál sea su experiencia en ese sentido, ahorita lo platicamos, pero Facebook está siendo una herramienta muy importante, pero para captar talento de cierto nivel, ¿sí? Lo que está haciendo ahorita como que el hit, diríamos, es el LinkedIn. Y esta es una red que no sé si ustedes la conozcan, estén en ella, la hayan utilizado, pero prácticamente ahora yo me atrevería a decir que ya más o menos como un 70% de las empresas ya de buen nivel que quieren puestos de mando medio hacia arriba, pues están utilizando LinkedIn para captar este talento. Y también entonces ya las personas que buscan empleo ya entran a través de LinkedIn, entran con su perfil a LinkedIn y entonces ahí empiezan a poner sus solicitudes o tratar de aplicar para alguna de ellas. Yo en lo particular que utilizo mucho esta red para mi trabajo, pues la verdad que hay veces que se satura el buzón de información, de postulaciones para trabajos, de que me invitan a algunos puestos, algunos trabajos. Entonces prácticamente ya es el día a día de cómo captar el talento. Lógicamente, cada una de estas herramientas es precisamente dependiendo el nivel y las tenemos que saber utilizar. Seguramente para otros niveles operativos, pues tendríamos que seguir utilizando otro tipo de herramientas, ¿sí? Como este tipo de bolsas electrónicas que son muy conocidas, a lo mejor no sé en Perú cuántas de estas que yo les pueda mencionar funcionan, como OCC, como Computrabajo y algunas que ya están a nivel global, que pues prácticamente ahí sí, de cualquier nivel, podemos ingresar nuestros currículums, nuestros resúmenes curriculares, y las empresas también nos buscan a través de eso. Manuel, te escucho. Sí, en el grupo de WhatsApp está la profesora Miriam Huamán pidiendo que le permitan el acceso al Es que no la tengo, Zoom. no la tengo, ¿eh? No tengo aquí a ninguna persona que esté solicitando el acceso. Me estoy fijando en esto, pero no tengo a nadie. A ver, le diremos que Sí, vea, de repente es otro link. sí. Sí, yo en cuanto veo, con mucho gusto la dejo entrar, pero a lo mejor no sé si tenga problema para entrar a otro link. Me parece que al principio tuvimos ahí un tema con otra sesión que estaba abierta y a lo mejor por ahí estamos entrando a otra que no es correcta. Sí, Álvaro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo que es el tema de páginas o empresas que se dedican a la recepción de CVs, de currículum vitae y todo ello, acá en Perú más se maneja lo que es Computrabajo, Boomerang y empleo.org, ¿no? Eso era mi acotación a lo que usted estaba refiriendo. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, ok, bien, ya entró la maestra Miriam, me parece, a ver si ya le pueden checar. Sí, gracias, ya ingresé, profesor, muy Ok. amable. Al contrario, un gusto. Bien, entonces voy a seguir con. Entonces, no sé si alguien más quiere sobre este tema de su experiencia, si han hecho alguna captación de personas, de talento a través de las redes sociales o incluso, ¿verdad? Porque por ahí ya también nos captan, ¿no? Aunque no estemos buscando, nos están mandando información y les digo yo que en LinkedIn
tengo una interacción tremenda de gente que me invita a colaborar en otros procesos, etcétera. Pero bueno, pues cada quien está ahorita en un proceso dentro de su trabajo y de eso. Álvaro, te escucho. Sí, con respecto a lo otro, ¿no? Acotando y a manera de experiencia personal, justo estoy llevando una capacitación del Ministerio de Trabajo aquí en Perú, que brinda unas charlas acerca de cómo insertarse o ser bien visto para las empresas que quieren contratar. Entonces, se da a conocer que hoy en día manejan lo que son ATS y evaluación de currículums vitae. ¿Pero qué son las ATS? Las ATS, justo viene el tema que estamos tocando. El ATS nos dice que es un sistema de gestión del proceso. Sistema de gestión del proceso de selección. Es un software que gestiona todo su proceso de contratación y reclutamiento para las empresas. Entonces, eso iría acorde o en relación al tema que estamos tocando ahora de lo que es revolución industrial, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología, el manejo de personal, etcétera. Gracias. Definitivamente, muchas gracias. Sí, y aquí el punto también es que, y lo comentábamos la sesión pasada, es que también este tema de la tecnología, a lo mejor para algunos puede ser como que muy, pues ahorita normal, ¿no? Que tengamos un smartphone, que estemos en un Zoom, y puede ser como que algo muy normal, pero hay muchas gentes que todavía no están en este proceso, ¿no? Hay muchas funciones que no están en este proceso. Entonces también, ojo con esto, no hay que descuidar que nos volcamos todo, que hacerlo todo 100% digital, sino tenemos que ir viendo también, según el estatus de la empresa, en dónde tenemos que seguir trabajando por algún medio, vamos a poner entre comillas, tradicional, o que nos funcione mejor, y en otros ya con el tema digital. Entonces, hay que hacer un análisis a detalle, por eso hablábamos la semana pasada de hacer un FODA, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? ¿Sí? Esto puede ser una fortaleza, esta es una amenaza, esta es mi oportunidad, y tengamos que ir avanzando, pero lo importante es que nos vayamos preparando, ¿sí? Para todo este nuevo entorno que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, y otra de las cuestiones importantes que tenemos con esta situación de adquirir talento a través de las webs, es lo que se está utilizando ahora, el Skype, el Zoom, todas las variantes que tenemos de videollamadas, ¿no? Ya prácticamente pues, se está haciendo a través de videoentrevistas, ¿sí? Entonces ya es mucho más fácil, hasta el mismo Facebook da ahí la opción de un Facebook, de una llamada con imagen, en fin, ya podemos hacer y tenemos disponibles muchas herramientas para que podamos hacer todos estos procesos. Prácticamente lo que va de este año, yo he sabido de cualquier cantidad de organizaciones, les platicaba de una que asesoro directamente en Colombia, prácticamente todo su proceso de selección es así, lo captan a través de LinkedIn, hacen videoentrevistas, toda la psicometría es en línea, pues, y de acuerdo a la regulación de cada país, si están contratando en México o en otro país, el mismo Colombia, pues ya lo están haciendo también a través, ¿sí? de personas que se dedican a ayudar en todos estos procesos de contratación interna, respetando la legislación de cada país. Entonces, el tema de videoentrevistas prácticamente ya es algo muy, muy común. Y ojo con esto, que hay que también ver el tema. Yo platicando, no sé, el caso de ustedes en Cusco o en Lima, no me recuerdo, pero por ejemplo, sí tengo muy claro que lugares como Bogotá, como la Ciudad de México, que son ciudades con mucho tránsito, con mucho problema para trasladarse de un lugar a otro. Incluso esto ya es una oportunidad adicional, de decir, oye, vamos a hacer la entrevista y no tienes que invertir en tanto un tiempo en llegar a la entrevista, que te hagan la entrevista y luego regrésate, y perdemos a lo mejor 3 horas, si bien nos va en un proceso de una entrevista para ver qué tal. Ahora ya lo podemos hacer a través de un proceso también de videoentrevista, estamos viendo a la gente con cámara, en pantalla, y bueno, pueden ser métodos de agilizar la función de captar talento. Un tema fundamental que estoy marcando como el número 3, que también es importante, es lo que están haciendo, la nueva tendencia de las organizaciones es esta parte de la investigación social y laboral de candidatos en las redes sociales.
no solamente lo capto a través de la red social, sino que también investigo, ¿sí?, cuál es el manejo de su persona, de su ámbito profesional en las redes sociales. El día de ayer justo yo estaba trabajando, bueno, atendí una consulta de una empresa en donde me decían, de hecho me pidieron precisamente que hiciera una investigación en LinkedIn de un candidato, porque pues prácticamente ya lo habían reclutado en la empresa, ya estaba con algunos días dentro de la organización, pero que surgió que tenían ahí un tema de que alguien, que él me empezó a mandar solicitudes de amistad a personas dentro de la red y empezó de alguna manera a hostigar a las personas y a mandarles mensajes que no eran convenientes. Entonces, vámonos, entonces hay que revisar todo esto, cuál es el comportamiento de la gente, porque muchas veces en las entrevistas nos vendemos estupendamente, pero tendremos que revisar esto. Entonces, también las redes sociales son para bien o para mal, ¿no? Nos pueden ayudar en mucho, pero también nos pueden perjudicar muchísimo. Entonces, este tema de la investigación, de su ámbito social, de su ámbito laboral, de los candidatos en las redes sociales es muy importante. El resultado de esta persona, cuando yo entré a su perfil de LinkedIn, pues prácticamente era muy escueto, ni siquiera había puesto que estaba en la empresa actual, ni siquiera había registrado la empresa anterior, en fin, muy escueto y bueno, empieza a sembrar algunas dudas por ahí. Pero bueno, todo esto es algo importante que tenemos que saber, ¿sí? No solamente captar a través de las redes, sino saber también cuál es el manejo, ¿sí?, la imagen que tiene la persona en estas redes sociales, ¿sí? Y el otro punto que es importante también para adquirir talento a través de las redes sociales, o aprovechando el Internet y todo lo que nos permite la tecnología, es cómo vamos nosotros generando prestigio, ¿sí?, de la marca de la empresa, pero algo muy importante, de nuestra reputación como empleador. Porque a lo mejor la marca de la empresa en el mercado, pues es una que no manejamos nosotros, lo manejará el área de marketing, ¿sí? Y a lo mejor es una marca que está muy bien posicionada, a lo mejor es una marca que prácticamente no aparece en el mercado. Pero además de eso, sí, es qué reputación tenemos nosotros como empleadores en las redes sociales, en las encuestas, ¿sí? ¿Cómo aparecemos? ¿Sí? Entonces, muchas personas buscan determinadas empresas porque tienen una imagen, una marca, ¿sí?, una marca propia muy fuerte, muy bien posicionada. Pero a lo mejor ya en el interior de la empresa no es exactamente lo que estamos promoviendo hacia el exterior. Y ahí es donde entramos con problemas de satisfacción laboral. Ahí es donde entramos con posibles rotaciones muy rápidas. Por ejemplo, entré a un lugar donde me pintaban algo y a lo mejor muchos colaboradores que ingresan a las organizaciones se sienten engañados de que, oye, me dijiste esto, pero realmente no tiene nada que ver con lo que me dijiste. O yo tenía una imagen de esta empresa y cuando entré, oh decepción. Y así tenemos marcas, no quiero ahorita hablar de marcas en particular, de las que yo conozca, pero hay muchas marcas que están a nivel mundial, sí, que tienen un marketing estupendo y podemos decir, wow, yo quisiera trabajar ahí. Pero adentro realmente es otra cosa completamente distinta. Incluso si hacemos un comparativo, aquí en México, por ejemplo, hay marcas que están perfectamente posicionadas en el tema de marca como marketing, como producto o servicio que yo quiero comprar, pero también están muy mal posicionadas en el ámbito laboral, en el sentido de que tienen mucha demanda, de que tienen mucho conflicto, de que tienen mucha investigación de situaciones que se están dando dentro de la organización. Entonces, este es un punto también muy importante que podemos ir construyendo para adquirir nuestro talento, la reputación como empleador. Y esto, sí, a nivel ahorita global y una tendencia importante que ya se ha venido manejando y que va a tomar importancia, es lo que se conoce como employer branding,
¿sí? La marca del empleador. Lo pongo en inglés porque es como usualmente se le conoce, pero realmente la traducción es employer branding. El día lunes, no recuerdo ahorita la persona que me hizo favor de compartir su opinión al respecto y hablaba de embajadores de marca. No sé si esté en el grupo y me pueda referir esto. Hablaba de tener embajadores de marca dentro de la organización. No sé si esté, no me recuerdo la persona que me lo comentó, pero es precisamente esto lo que queremos hacer dentro de nuestra organización, o tendríamos que, o pretender hacer dentro de nuestra organización. Si tener embajadores de marca, gente que realmente nos promueva, gente que realmente, ¿sí? Y vamos a decir, hable bien, ¿sí? Que esté contento, que esté conforme, que si nos dice, oye, ¿dónde trabajas? Ahí en tal empresa, ¿y cómo te ha ido? Estupendamente, yo no quisiera salirme de aquí. A diferencia de muchas veces que escuchamos algunos amigos, colegas o alguna persona que nos dice, pues yo trabajo en este lugar, pero cuando tenga la oportunidad me voy. ¿Sí? Entonces, nos están dando señales de qué está pasando en esa organización. ¿Sí? En México hay bueno, hay muchos, pero en esta particular que yo conozco, hay una empresa americana multinacional que pues prácticamente yo podría decir que todos hemos consumido sus productos en alguna ocasión, ¿sí? Que hace 5 o 6 años, por alguna pues era como que el punto de decir de todos los chicos que salían de la universidad, ¿dónde quieres ir a trabajar? Ah, pues a tal empresa. Era como que se iban a formar y la fila era importantísima para esta empresa, es decir, todo el personal que yo puedo captar. Pues prácticamente no utilizaban nada de procesos de captación porque llegaba la gente solita a poner su solicitud, ¿sí? Pero algo está sucediendo o ha sucedido en la organización que prácticamente ha tenido una rotación impactante y hoy por hoy, ¿sí? De hace 5 años que decías, oye, esta es la marca preferida para ir a trabajar, hoy la toman como última opción los chicos que egresan de la universidad. O sea, si ya no consigo nada y hay una vacante en tal empresa, pues mira, la voy a tomar pues, para tener trabajo, para tener un ingreso, para ir tomando algo de experiencia. Pero es última opción. Muy claro el ejemplo que yo tengo, que yo hice un reclutamiento a nivel ejecutivo de una persona a través que pusimos un posteo en las redes, en una bolsa electrónica, y me llegó el currículum de una persona que tenía un puesto muy importante en esta organización y me llamó mucho la atención, la entrevisté y le dije, oye, ¿por qué te quieres salir? Tienes un estupendo puesto, seguramente tienes un ingreso muy bien posicionado, ¿por qué te quieres salir? Y me dijo, es que esta empresa está prácticamente al borde del abismo, como lo vimos en la imagen de la sesión pasada. Exactamente se estaba dando lo que vimos en dice, ya no hay formación, no hay un mal liderazgo, ya no hay recursos para esto, ya no, o sea, ya la empresa se estaba resquebrajando, ¿sí? Entonces ahí necesitan un trabajo muy fuerte de reconformación y la gente valiosa se está saliendo. Se recordarán en esa imagen, uno de los puntos era, estamos perdiendo el capital humano que realmente es de valor. Entonces, se está perdiendo y nadie está haciendo nada, que es lo peor. Eso es lo peor, esa es una de las enseñanzas que me dejó. ¿Cómo es posible que la organización esté viendo que se le están yendo ya no a la gente que está abajo, ya no a la gente que está en los mantos medios, se les están yendo los ejecutivos? ¿Y por qué se les están yendo? Y nadie toma cartas en el asunto. Es de llamar la atención lo que está sucediendo en esa empresa. Entonces, en la era actual, esta era digital que le estamos llamando, pues esta imagen de marca que debe proyectar una empresa debe ser atractiva, ¿sí? Pero tiene que ser congruente, tiene que ser transparente, ¿sí? Entonces, tendríamos que trabajar en este proceso también de la gestión del talento a través del employment branding, ¿sí? Entonces, reforzar la imagen, la percepción de una organización. Si no la tenemos, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces hay que construirla, ¿sí? Pero hay que construirla, como les digo, con esa visión de que tiene que ser algo que sea coherente, de que lo que yo estoy proyectando hacia el exterior lo tenga dentro, para que entonces realmente al entrar estas personas puedan decir, oye, lo que me dijeron que iba a suceder, lo que me dijeron que hay, es lo que hay, ¿sí? Y entonces no me siento engañado, no me siento defraudado, y entonces empiezo a tener un proceso
de satisfacción importante dentro de la organización. Hasta aquí, ¿hay algún comentario, algo que me quieran aportar? ¿Qué les deja esto de employer branding? ¿Ya lo habían escuchado? ¿Tienen alguna idea sobre empresas que estén en su ciudad, en Perú, que tengan y manejen el employer branding? Manuel. Muy buenas noches. Sí, mi acercamiento a este término se dio allá hace unos años, en el caso de la Curazao, que era es una empresa grande aquí de electrodomésticos. Sí, la conozco. Y que tuvo un problema porque parece que despidieron a uno de los community manager de su página de Facebook y empezó a insultarlos porque no le habían pagado sus 2 meses de sueldo, compensación, y dijeron, es que no tienen protocolos. O sea, por un lado, o es que dice la verdad y realmente está maltratando a su gente, lo cual no solo los hace ver como mala empresa, sino como malos contratantes. Y segundo, ¿qué protocolos tienes como para que una persona a la que despides pueda tener total control acerca de tus redes sociales? Y fue como unas, creo, 4 o 5 horas en las que estuvo poniendo todo tipo de comentarios, pero también por su agresividad al hablar y la forma de escribir que estaba muy mal. No solo eran pues groserías, sino era una mala escritura y insultar a sus compañeros. Entonces ya como que de por sí se desprestigiaba él solo. Entonces era que algunos se ponían del lado de la marca y decían, con razón lo han despedido. Pero había también un grupo de personas que decía, pues, bueno, es lo que pasa cuando las empresas no gestionan bien la imagen que dan sus trabajadores. ¿Cómo una empresa va a contratar a alguien con ese perfil para relaciones públicas, para community manager? Obviamente, pues ha habido ahí un proceso muy mal generado y esto ha sido hace 4 años, 5 años. Ya a estas alturas vemos que obviamente yo creo que todos han aprendido de ese error en el rubro y veo muy difícil que se pueda cometer el mismo error, pero todavía creo que está ocurriendo. Todavía está Sí. ocurriendo por casos actuales, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ahorita estamos en un alto riesgo porque el manejo de las redes sociales ahorita es tremendo. Antes, como tú dices, a los 4 o 5 años, pues a lo mejor el impacto no fue el que hubiera sido ahorita, ¿sí? Por el manejo que tenemos de las redes sociales. Entonces, ahorita es muy crítico ahorita el tema del riesgo social, del manejo de las redes sociales. Pero el otro tema, y ahorita con lo que comentas, Manuel, es que también tenemos que tener en esta atracción, en este proceso de selección de personal, tenemos que hacerlo muy, muy cauteloso porque hay gente que va a entrar a posiciones muy sensibles. Ahorita con tu ejemplo de community manager, es una posición muy sensible. Como te puede poner hasta arriba, te deja en la lona, ¿ya? Porque son posiciones muy sensibles de personas muy técnicas, de personas muy especialistas que saben cómo hacerlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, ya en los procesos de selección, ¿verdad? Tenemos que trabajar mucho con toda esta parte. Y sí, ¿aún existe la Curazao en Perú? Bueno, el tema de esa empresa, y aprovechando ahorita el comercial de la Curazao, espero que no haya nadie más de Curazao por aquí, pero en México se tuvo que ir. Se tuvo que ir por un tema laboral. Se tuvo que ir. De un mal manejo de la gestión. No de todos, ¿no? La gestión del talento. Y tampoco no se adecuó al entorno laboral mexicano, a la cultura de trabajo que hay en México y prefirió vender y salirse. Entonces, duró muy poco. La conozco, por eso me llamó la atención el nombre de la Curazao, sí la conozco, pero duró muy poco. Hay gente en México que ni se enteró que existió. Pero, pero bueno, yo sí, porque de alguna manera tenía yo un acercamiento por ahí con ellos. Pero así es. No hay un buen manejo. Fíjate toda la inversión que hicieron para entrar a un país y que te tengas que salir por un tema de mala gestión, ¿no? Tremendo. Natividad, te escucho.
Sí, muchas gracias. Bueno, también acotando a ello, era la importancia, justamente lo que mencionabas de la inversión, ¿no? Definitivamente en estos procesos, o bueno, lo que busca la organización es la atracción, ¿no? Del talento, como hemos visto, como uno de los objetivos principales. Entonces, creo que muchas organizaciones no ven la importancia de esa parte de selección y relacionada con el tema del prestigio, ya que, como bien lo ha mencionado hace un momento, eh, cuando una organización tiene este prestigio ya ganado en el mercado, prácticamente las personas quieren pertenecer a la organización. Entonces ahí es donde también se va optimizando los recursos para poder gestionar esta selección de personal adecuada. Entonces optimizamos estos recursos y lo que hacemos es generar mayor atractivo en el mercado, ¿no? Nos van a buscar como organización y de esa manera, pues, nosotros podemos generar también confianza y hacer, cumplir, perdón, con estos objetivos de la atracción de talento humano y obviamente de la retención, ¿no? De la mano. Ese sería mi parte. Gracias, Natalia, muchas gracias. Y fíjense que estamos hablando, mejor estamos hablando de organizaciones y nos vamos mucho a la parte laboral, pero en el ámbito educativo de las universidades también hay una lucha feroz por ver quién se posiciona mejor. Ya veremos un poquitín más adelante, les voy a dar algunas cifras de cómo está todo este tema del marketing de marca de las instituciones, ¿no? Y ¿qué te están vendiendo? ¿Sí? A nivel de marketing de una institución educativa, y cuando entras, ¿qué te estamos ofreciendo? Entonces, es a nivel cuando yo hablo de organización, es todo, o sea, de todos los ámbitos, ¿verdad? Porque finalmente todos reclutamos personal, todos gestionamos talento, etcétera. Entonces, es todo este tema. Álvaro, te escucho. Sí, gracias. En cuanto al tema de lo que decían, ¿no? La imagen de una empresa. Yo vi un caso, me enteré de un caso de un trabajador por redes sociales, por Instagram, en que este trabajador, no recuerdo la empresa en la que trabajaba, pero era en la ciudad de Lima, allá en el tráfico de Lima es caótico. Entonces, habían tenido un choque y No. se habían chocado en el tráfico. ¿Y qué pasa? Que este trabajador de la empresa X tuvo una reacción bien negativa y fea contra una chica. Entonces, no solamente era un tema de una reacción por un mal manejo de estrés o un mal día, pero o sea, tal era el punto que ya parecía una agresión física verbal, ¿no? Porque empezó a golpearle el carro y todo ello, que tienes que reponerme. Entonces, tal fue el impacto por las redes sociales que la empresa despidió a su trabajador y pidió disculpas a la afectada. Entonces, este tema también está en bodas, se tiene que manejar las capacitaciones a los empleadores o a los trabajadores, mejor dicho. Entonces, el manejo de situaciones conflictivas, ¿no? Es más, si todavía es más aún si es fuera del trabajo, ¿no? Entonces, eso es todo, gracias. Así es, Álvaro. Sí, es un punto muy importante que es lo que comentamos, es cuál es tu imagen, ¿sí? Incluso muchas personas que tienen posiciones importantes dentro de las organizaciones, ¿cuál es tu imagen dentro de la organización y cómo vamos a decir, te comportas socialmente, ¿verdad? También es otro punto, ¿por qué compartes en tus redes? Yo creo que hay que tener mucho cuidado también con ese tema, y como lo comentas, Álvaro, yo creo que es parte también de un entrenamiento, de un direccionamiento de cuáles son, o esa reglamentación, porque a veces nos dicen cómo nos tenemos que comportar en el trabajo, pero a lo mejor ahora con todo este entorno es cómo nos tenemos que comportar dentro y fuera del trabajo, y más si estamos en ambientes remotos y demás. Yo creo que ya es parte también de lo que tendríamos que trabajar en este proceso o en esta optimización de los procesos de gestión de talento, en el sentido de que ya tenemos que sacar también de la organización ciertas cuestiones de reglamentación, de normatividad, que hagan corresponsal todo el tema de la organización, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus comentarios, y vamos a seguir compartiendo pantalla para que ustedes vean un poco más acerca de estos temas. Bien, entonces,
el tema de employer branding, prácticamente ya lo comenté hace un momento, pues es que nosotros hagamos todo un proceso, una estrategia para que se convierta el empleado en un embajador de nuestra marca. Muchas empresas, sí, captan a un artista, captan a alguien como embajador de una marca para sus anuncios comerciales y eso, ¿sí? Pero ¿qué tal que pudiéramos, sí, nosotros, algunos de los empleados, convertirlos en esos embajadores de la marca? Que ellos hablaran de nuestra marca, que ellos transmitieran todo este tipo de situaciones. Hay un banco aquí en México, un banco, ellos se manejan como un banco joven, es un banco que lleva poco tiempo aquí, pero que precisamente trae esta imagen muy fresca y entonces para efecto de hacer sus comerciales y poner sus imágenes dentro de las sucursales bancarias, utiliza a los empleados y utiliza la imagen propia de la organización. Entonces eso hace algo muy interesante porque también te genera una pertenencia y una identificación de que, pues imagínense un empleado que dice, oye, mi anuncio está en cualquier sucursal, ¿no? Una empresa de transportes aquí en la ciudad donde yo tengo mi domicilio, también utiliza a sus empleados para promover toda la parte del transporte y todos los beneficios que tiene, etcétera. Entonces, van generando ahí una identificación, una fidelidad a la marca, pero a la marca empleadora, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Y dentro de estas estrategias también de marca empleadora, no solamente es lo que hemos hablado, sino también es abrirnos también a otros procesos que cada vez están siendo más importantes y que están tomando mayor fuerza. Es toda esta parte de la diversidad y de la inclusión. Entonces, hay que poner atención, ¿sí? En estas nuevas prácticas de gestión de talento, ¿sí? Y abatir cuestiones que pudieran ser de discriminación. En muchas legislaciones ya laborales de los países ya hay sobre este tema, lo ignoro en Perú y si ahorita me lo comparten, se los voy a agradecer, pero ya hay una cuestión muy, muy fuerte en que no debe haber discriminación, incluso ya, ojo, en los anuncios, ¿sí? Que se publican de las vacantes, ¿sí? Antes se decía, buscamos personal de sexo femenino, ahora aquí ya no podemos poner eso, ¿sí? Porque se nota discriminatorio. Entonces, se están poniendo una serie de reglamentaciones, ¿sí? O de normas que, si incidimos en eso, nos puede generar un perjuicio como empresa, como marca, o en el ámbito laboral, incluso hasta una multa de la autoridad, porque estamos dejando de tomar nota de esta nueva reglamentación, ¿sí? Entonces, ese es un punto. Y el otro es todas las prácticas internas que tengamos para la sana convivencia de distintas generaciones, de la diversidad de género, de personas que tienen discapacidad, en fin. Entonces, dependiendo, ¿sí? en qué entorno estemos, yo les puedo platicar, bueno, en Estados Unidos, en España, en México, en Costa Rica, principalmente son los ejemplos que ahorita les puedo dar que conozco bien, es toda esta parte de estrategias de parte ya de las autoridades laborales hacia las empresas para de alguna manera premiar o subvencionar, ¿sí? Aquellas que están incurriendo en prácticas o en buenas prácticas de inclusión, de incorporar gente con discapacidad que le permita laborar en ciertos lugares, de que estén teniendo programas que promuevan la diversidad de género o la no discriminación, o programas que realmente en donde puedan trabajar sobre estos temas multigeneracional. No me dio tiempo porque lo vi por la mañana, pero yo luego se los comparto por el chat para que lo vean. Es un artículo que precisamente me llegó en LinkedIn, de una empresa a nivel mundial, es una empresa europea, particularmente holandesa, es una empresa holandesa que está a nivel mundial, pero que en Argentina está haciendo, ellos le dicen experimento, ¿verdad? Pero bueno, y están haciendo un programa de inclusión, ¿sí? Donde usualmente
las empresas cuando quieren captar talento ya hacen programas de jóvenes, ¿no? Captan jóvenes y practicantes y becarios y todo este tipo de cosas. Pero ellos están haciendo ahora algo totalmente a la inversa, vamos a decir. Están captando personas que por alguna razón ya están jubiladas, que no tienen trabajo, pero que el requisito sea que tengan más de 60 años. Están captando talento, ¿sí? Con experiencia, que por alguna razón ya se jubilaron, ya dejaron de trabajar en una empresa por la pandemia, por alguna otra, pero que tienen tremendo capital intelectual, de experiencia, de expertise, y están haciendo un ejercicio de incorporar una serie de personas en distintas áreas para que trabajen en un programa de mentoring con, pues precisamente, personas más jóvenes que necesiten, ¿sí?, recibir capacitación, pero más práctica, más que académica, más práctica, más de qué ha funcionado, más de experimental, etcétera. No sé si sepan de que lo que es un programa de mentoring, si hay alguien que lo sepa, me lo comente. Si no lo hay, me digan para yo comentarles un poquito y hablarles más sobre el tema. Que es otra de las estrategias también de gestión de talento que se están utilizando. Un programa de mentoring, ¿sí? Es un programa que se ocupa en las organizaciones para ocupar personas con amplia experiencia, ya sea interna o externamente. Estos programas de mentoring pueden ser internos, ¿sí?, de algunas personas que tienen ya mucha experiencia y que parte de su jornada laboral o parte de sus proyectos es que estén colaborando en el desarrollo, ¿sí?, de talento para perfilarlos a distintas posiciones, ¿sí? O bien de manera externa, ¿sí?, reclutar personas que sean especialistas en ciertas áreas y que trabajen con un grupo de colaboradores para que les den un entrenamiento, pero muy intensivo, muy, como se llama, de inmersión, no tanto académico, sino realmente del día a día, ¿sí? Y que trabajen con todo este tipo de situaciones. Por ahí hay una película de Robert De Niro, me parece, que se llama El Aprendiz. No sé si la hayan visto, ¿sí? Y es un programa de mentoring. Es reclutar a una persona. Por ahí veo en la pantalla que Manuel ya dijo que sí la vio o sí la conoce, ¿sí? Esta es una película que les recomiendo. O sea, y luego les cambian los nombres a las películas en distintos países, pero aquí en México se llamaba El Aprendiz, no sé allá cómo se llama, y luego les consigo el nombre en inglés y ya será mucho más fácil encontrarlo en el internet. Pero es exactamente este programa que está haciendo esta empresa en Argentina. Contratar a una persona que ya está jubilada, que ya no tiene nada que hacer, pero que también quiere seguir colaborando, ¿sí? Y entonces entra a hacer un programa de mentoring de una chica que está manejando una empresa de moda, me parece, o de diseño, no me acuerdo de qué es la empresa, ¿sí? Y entonces él le va dando su experiencia en la parte de negociación con los clientes, etc. Entonces, esto es un programa de mentoring. Álvaro, te escucho. Gracias, sí. Con respecto a lo que hice, creo que, si mal no me equivoco, desde mi punto de vista o perspectiva, creo que en Perú se trabaja más o se conoce más con el tema de consultores senior, claro, personas adultas con gran experiencia en su trabajo, en el mercado laboral, que asesoran a personas, a trabajadores jóvenes, ¿no? Que están con este tema de la tecnología y todo ello, y los van orientando para no cometer los mismos errores y que la empresa tenga un objetivo sólido y establecido. Entonces, y eso creo que también lo trabajan a través de focus groups, ¿no? Se plantea un problema y cada persona colabora de una manera sistemática o en las habilidades que tenga para resolver el problema que tiene. Creo que de esa manera se conoce aquí en Perú, si mal no me equivoco. Ok, muy bien. Gracias. Sí, gracias, al contrario, Álvaro, por tu información. Sí, eso de focus group es una forma, pero la otra, el tradicional mentoring, vamos a decir, o el mentor, ¿sí? Es aquella persona que va, pues así que mano a mano, hombro con una o dos personas que les está enseñando cómo hacer las cosas. Y esto de mentoring
viene desde la época romana, precisamente se llama mentoring, derivado de mentor, ¿sí? Cuenta la historia de que un rey iba, por alguna razón, iba a salir a un viaje, iba a dejar el reino pues, descubierto, pero que quería que en el ínter que él no estaba, su hijo pequeño pudiera aprender, ¿sí? De los sabios, de un consejo de sabios en ese reino, y que le enseñaran todo lo necesario para que cuando él regresara, su hijo ya estuviera preparado para sucederlo en el reinado. Entonces de ahí surge esta palabra de mentoring, porque el que le asignó esa función o ese trabajo se llamaba mentor. Y entonces de ahí surge que se llama mentor. El mentor es aquel que hace la función de preparar a alguien más para alguna función. Entonces esto, por ejemplo, este programa de inclusión, ¿sí? de personas mayores, ¿sí? Se me hizo estupendo, y yo se los voy a compartir en el chat también para que lo puedan ver y lo podamos seguir. Pero vamos viendo entonces distintas estrategias que van a ir probando las empresas. Acuérdense esto de la fase B, vamos a ir probando. Esto es un experimento, vamos a probar cómo funciona. Y si funciona, pues a lo mejor le van a seguir dando movimientos, como todo este proyecto de esta metodología de Design Thinking, de que tenemos que ir testeando y piloteando distintas formas para ver hasta dónde, ¿sí? O en dónde encajamos, en dónde vamos bien, ¿sí? Entonces, estas son otra de las alternativas que podemos ir trabajando para este proceso, ¿sí? Entonces, las organizaciones tendrán que irse viendo obligadas a fijar este nuevo conjunto de reglas de transparencia, y pues ir también teniendo herramientas de medición para saber cada uno de estos procesos. Yo acabo de tener dentro de una cátedra de desarrollo organizacional, tuve a un joven que tiene un puesto que me llamó mucho la atención, porque es un grupo muy grande aquí en México, que no solamente tiene bancos, sino tiene retail, tiene muchas, es un grupo muy, muy grande en México, ¿sí? Y que derivado de un poco antes de la pandemia, así me explicó él, un poco antes de la pandemia se empezó a dar esta situación, ¿sí? Por el tipo de personal que manejan y el ámbito y las ciudades donde están y todo este tipo de cosas, no solamente en México, sino también en Centroamérica tienen posicionamiento, y generaron un área que se llama precisamente de diversidad, inclusión y no discriminación. Así se llama el área, ¿sí? Y él está trabajando en esta área, y lógicamente a partir de la pandemia y todo esto, pues empezó a tener mucho más fuerza. Entonces, ya las empresas están mirando, ¿sí? No solamente tener una estrategia, sino hasta tener un responsable, ¿sí? Que mida esto, ¿sí? De dónde se está dando estos focos, porque a lo mejor no es en toda la organización, sino se focaliza en ciertos lugares y hay que identificarlo y hay que trabajarlo y hay que resolverlo, porque si no, se nos puede dispersar y realmente entonces se nos genera un problema más importante. Entonces hay que trabajar con esto. Y todos estos ejemplos que hemos visto de las redes sociales, donde ya la gente que está de alguna manera molesta, que está irascible, que está inconforme, pues ya utiliza las redes sociales para esto, ¿sí? Para discriminar, para molestar, en fin, una serie de cosas que a lo mejor no son ni los canales correctos, pero que los tenemos que estar identificando y deteniendo para que no se nos haga un problema más importante, ¿sí? Otra estrategia que va muy de la mano con el employer branding es lo que llamamos la fidelización del empleado. Esto quiere decir que a través, ¿sí? de diversas encuestas o de diversas focos o foros o algo así, podamos saber por qué nuestros empleados permanecen o se van de la organización. Y a veces no ponemos atención en esto. Se van y bueno, pues ya se fue, pues ni modo. Y otros que están y que llevan mucho tiempo en la empresa, ¿por qué están mucho tiempo en la empresa? Entonces, no sé si alguna vez
¿Se han ustedes puesto a pensar en esto? ¿Por qué permanecen tanto? ¿O por qué permanecen? ¿O por qué otros se van? ¿Por qué este sí se fue? ¿Por qué este sí se quedó? ¿Qué está pasando incluso en algunas áreas y todo esto? No sé, incluso, si sea su caso, ¿por qué permanecen en la organización? ¿O por qué se han movido de una organización? Entonces, este tipo de información, de encuestas, es muy importante en la gestión del talento. Hoy, con todo este proceso generacional que estamos viviendo en las empresas, tenemos un reto adicional, que es fidelizar también a los millennials, que tienen una particularidad, que no aspiran a estar mucho tiempo en una organización. Ya eso que veníamos de nuestros padres y tal vez algunos de nosotros que decíamos, oye, yo quiero entrar a una empresa y hacer carrera en esta empresa y aquí jubilarme, pues eso ya no se da aquí, ya no se da. Los millennials piensan de otra forma. Entonces, ¿cómo puedes tú, sí, estar utilizando ese talento? ¿Cómo puedes estar reteniendo ese talento? ¿Cómo lo puedes captar? ¿Cómo puedes aprovechar toda esa pues capital humano que te puedan aportar, ¿sí? Y entonces tendríamos, esa es otra forma por la cual nos veríamos de alguna manera forzados o en la necesidad de implementar otro tipo de estrategias como lo que es el design thinking, como es utilizar las aplicaciones móviles para comunicarnos con el empleado, para la formación del empleado, para pagarle al empleado a través de una cuestión digital, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que ir trabajando esta experiencia del empleado, ¿sí? De tal manera que podamos satisfacer, ¿sí? Los requerimientos de cada uno de ellos. Gracias. Bien. Entonces, continuamos con el tema que estamos viendo el día de hoy. Todo esto nos lleva a que pues, nos vayamos encaminando hacia un nuevo modelo de gestión, ¿sí? No solamente del talento, sino realmente de gestión como empresa. Y esto le han llamado lo que se llama el performance management. ¿Qué quiere decir esto? Es la gestión de la actuación de las personas dentro de las organizaciones. En este caso, y ya de hace algunos años hacia acá, las organizaciones han venido gestando una serie de cambios en la forma que evalúan a sus empleados. ¿Sí? ¿Y qué podemos decir de este tema de año y medio para acá, donde pues ya no tienes al empleado enfrente de ti, donde pues era lo fácil ver si estaba trabajando o no estaba trabajando, cómo lo estaba haciendo, si llegaba temprano o no llegaba temprano, en fin, todos los elementos o variables que pudiéramos nosotros incluir en un proceso de evaluación del desempeño. Pero de repente ya no lo tenemos, ya no tenemos a la persona enfrente, ya no tenemos esa convivencia directa. En fin, tenemos entonces que diseñar un nuevo modelo de evaluación. Y principalmente tenemos que trabajar en un programa de reentrenamiento de los líderes para que estos a su vez aprendan y apliquen nuevas metodologías de seguimiento de trabajo, de indicadores de productividad, de logro de objetivos, etcétera, y así asegurar la efectividad en el logro de las metas. Entonces, este es un tema fundamental de la gestión del talento, el cómo vamos a reentrenar a todos los líderes. En algunos casos se están adoptando metodologías de lo que se llama Team Focus, que es integrar equipos de trabajo en foros, para también focalizar el trabajo colaborativo y poder determinar el éxito de una tarea en función de que todos los colaboradores hayan aportado a esa tarea. Y entonces hay que fijarse un poco más en los logros de la contribución de ese empleado al equipo y a la meta o al problema o al proyecto que le asignaron, más que la parte individual, ¿sí? En algunos casos o algunas áreas, seguramente se seguirá trabajando con estos esquemas,
Pero finalmente, ¿sí? Independientemente que le demos una calificación al individuo como tal, tendríamos que tener, ¿sí? Un diseño, ¿sí? De indicadores de medición para todo el equipo, de tal manera que fueran alineados, que si alguien no colabora, no aporta su parte, pues entonces a lo mejor el equipo no puede lograr su objetivo. Hoy por hoy en muchas organizaciones podemos ver que alguien hace su trabajo bien y tiene una recompensa, un bono o una calificación de desempeño adecuada, aunque su equipo no haya logrado el trabajo, aunque la empresa incluso no haya logrado sus objetivos, ¿sí? Hay un análisis que hizo alguna vez un autor que dijo, es increíble que cada vez más estamos encontrando organizaciones perdedoras con equipos ganadores o con individuos que resultan pues muy beneficiados de bonos y de recompensas cuando la empresa no tuvo utilidad. ¿Cómo, sí, corresponde esto, no? O sea, yo tuve un bono por mi buena actuación, el equipo tuvo un bono, pero la empresa no tuvo utilidad, no logró sus objetivos. Y eso va en función de que no están alineados las metas o los objetivos o los indicadores de medición, ¿sí? O la evaluación de desempeño se torna muy subjetiva, ¿sí? Y entonces realmente no estamos midiendo sobre temas y variables que realmente sean objetivas. Esto genera que haya cambios en el modelo de liderazgo o que tenga que haber cambios en los modelos de liderazgo. Porque finalmente, sí, y aunque hablamos que recursos humanos tiene un rol fundamental en la gestión del talento, pues todos tenemos que tener claro, ¿sí? Que cada uno de los líderes de equipo, cada uno de los líderes dentro de la organización, pues hace o debería de hacer la función de gestión del talento. Recursos humanos, sí lo podríamos ver como ese proveedor a lo mejor de candidatos, proveedor de programas de capacitación, proveedor o conciliador o catalizador de muchas cosas. Pero realmente el día a día, ¿sí? Los que ejecutan la gestión del talento, pues son esos líderes, llámese jefe, gerente, director, vamos a llamarle el líder de ese equipo de trabajo, ¿sí? Entonces se tiene que gestar un cambio, ¿sí? En ese modelo, porque también ya estos líderes van a requerir tener otras habilidades diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos en un entorno distinto, porque estamos conviviendo con personas distintas, con personas de distintas generaciones. Entonces tenemos que adaptarnos a cómo gestionar a cada una de estas personas dentro de la organización. El liderazgo, en todo caso, entonces se vuelve pues, más situacional, dependiendo de la situación, dependiendo un poco de la persona, dependiendo de los grupos, ¿sí? Tendríamos que estar trabajando para poder ser efectivos en el tema del liderazgo. Pero empezando por el líder. Ojo con esto, es muy importante. El cambio del modelo de liderazgo no se va a dar porque Recursos Humanos lanza un nuevo programa de liderazgo donde se espera una respuesta casi automática de decir de los líderes, pero yo ya soy líder, yo ya lo sé, ¿yo para qué voy? No, tenemos que generar desde la persona que está ejecutando la función de líder ese cambio interno que le permita mejorar sus habilidades. Tendremos entonces que hacer también una labor de sensibilización con todas estas personas en el sentido de decir, bueno, pues ahora tenemos que gestionar de distinta manera la organización. Tenemos que liderar de distinta manera. Ya no son las mismas condiciones y por tanto a lo mejor tampoco ya no tienen las mismas habilidades. Simplemente y muy sencillo, ¿sí? El estilo de liderazgo, la forma de liderar de una persona que veía a su equipo de trabajo las horas que fueran durante el día enfrente de manera presencial contra liderarlos de manera remota ya cambia sustancialmente. Tenemos que adoptar otras nuevas habilidades, tenemos que generar otros indicadores
de medición del desempeño de las personas, ¿sí? De comunicación, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Como a lo mejor si antes que yo los tenía a un paso, a lo mejor me era muy fácil acercarme y decirle algo, pero a lo mejor ni eso, a lo mejor porque los tenía ahí enfrente, ni eso, ni esa labor de comunicación tenía. Pues, imagínense, de manera remota. Cambia la forma de comunicación, cambia la forma de medición, ¿sí? Entonces, el nuevo líder tiene que saber construir y dirigir equipos, ¿sí? Bajo este nuevo entorno. Tiene que tener la capacidad de mantener a la gente conectada. Y muy importante, que ya lo vimos antes del receso, fidelizada, que realmente se identifique, no solamente con la organización, que se identifique con su equipo, que se identifique con él como líder, ¿sí? Que realmente se alineen para que entonces de manera conjunta, ¿sí? Puedan aspirar a crear una nueva cultura de trabajo de innovación, de aprendizaje y de mejora continua. No tengo más que repetirlo, que estamos en constante cambio y aprendizaje. Y tendríamos que, en este entorno, es fundamental que lo hagamos. Entonces, la tarea, ¿sí? Hoy por hoy, de estas áreas de recursos humanos, pero que me quiero ir un poco más, la tarea del líder máximo de la organización sería desarrollar líderes ágiles, disruptivos, ¿sí? Con las competencias de flexibilidad, adaptabilidad y creatividad, para que realmente entonces pudiéramos caminar hacia esa nueva visión, ese nuevo modelo de negocio, hacia ese nuevo replanteamiento que hicimos de para dónde va la organización. Pero hago mención del líder máximo, porque recursos humanos puede tener la sana intención de hacerlo, pero si no hay un involucramiento y un convencimiento de la alta dirección en esto, pues realmente no va a avanzar. Pero ¿qué tal que de la alta dirección venga esa directriz? Oye, tenemos que trabajar con los líderes, les tenemos que dar nuevas herramientas, tenemos que buscar que desarrollen nuevas habilidades. Y entonces sí, recursos humanos sería ese coordinador y proveedor de ese programa y de ese nuevo entrenamiento para trabajar con los líderes, ¿sí? Entonces realmente estamos entrando, ¿sí? En un proceso de reconversión de talento, en el cual el uso de la tecnología para la formación continua va a ser fundamental. Y este es uno de los cambios, pues prácticamente que ya todos estamos viviendo, ¿sí? Para nuestra formación tenemos que utilizar la tecnología. Y es por ello que no sé cuánto tiempo llevemos en pantalla en las plataformas para reuniones, para webinars, para cursos a través de la modalidad e-learning, para cursos a través de la modalidad blended learning, del microlearning y de todas las distintas modalidades que están surgiendo de cómo podemos acercar el aprendizaje para que realmente sea omnipresente y omnicanal. Esto quiere decir que en cualquier momento lo podamos tener disponible y que lo podamos tener a través de distintos medios. El que lo quiera ver en un smartphone, el que lo quiera ver en una computadora fija, el que lo quiera ver en una laptop, el que lo quiera ver en una tableta, en fin, como que, pero no hay ya pretexto para decir no pude, no tengo tiempo, no tengo los recursos, a lo mejor, ¿sí? Entonces, canalizar esto. Y en muchos otros casos, ojo con esto que también es bien importante, sabemos que hay gente que no tiene los recursos para tener estas herramientas que yo mencioné. Entonces, también hay que diseñar en la medida de lo posible y como se vayan dando las cuestiones de presencialidad y, en fin, de los recursos que tengamos disponibles, de acercar esta formación en grupos pequeños a las personas donde se puedan conectar para que puedan ver este tipo de situaciones. Proveer los recursos, proveer la situación. Entonces, la forma más rápida y más sencilla, más práctica de trabajar con estos temas de la formación continua a través de la red, del internet, de la tecnología, es ocupar ya las plataformas que ya están estructuradas, que ya están probadas, ¿sí? Entonces, encontramos en el universo del internet, pues muchísimas,
Sí, yo ahorita nada más estoy mencionando 4 que son de las más conocidas, ¿no? Coursera, eMagister, Udemy, Ubix, pero siguen apareciendo, esta Creana, en fin, siguen saliendo precisamente por esto que dijimos, de la alta competitividad, de la creatividad, de la innovación. Y entonces todos ya están creando, sí, distintas aplicaciones y distintas plataformas de tal manera que puedan acercar, ¿sí? 24/7 a una persona al conocimiento. Y muchas de estas plataformas son gratuitas. Entonces, prácticamente, ¿sí? Hoy por hoy la formación a través del Internet, lo que se llama e-learning, o de la formación a distancia o vía remota, pues realmente podemos encontrar muchas opciones gratis a cualquier hora, ahí están disponibles. Ya no hay esa excusa de decir, pues no pude, no tengo dinero, no tengo tiempo. Todo es cuestión de que realmente sí tengamos la actitud y la disposición para hacerlo. Y también la necesidad, porque muchas veces tenemos la necesidad de hacerlo y entonces le encontramos el momento y el tiempo para hacerlo, porque tenemos la necesidad. Los que trabajamos con adultos para su formación, lo que se llama la andragogía, el método de la andragogía, algo muy claro es que trabajar con adultos es porque tienen la necesidad de hacerlo o tienen un requerimiento para hacerlo, porque te están diciendo que lo tienes que hacer o porque de ti sale que lo tienes que hacer, a diferencia de lo que podemos hacer con los niños y la pedagogía. Entonces, cuando trabajamos con adultos, pues está este tema, ¿sí? Ya hay muchas formas donde lo podemos hacer. Y estas son para tomar cursos, pero si también son, perdón, para nosotros dar los cursos, también ya hay muchísimas herramientas para hacerlo. Y vi en sesiones pasadas que José Manuel les hizo llegar información sobre más de 20 opciones para la capacitación, para plataformas educativas, etc. Entonces, ya no hay ese pretexto para hacerlo. Entonces, a través de estas herramientas, ¿sí? Es que podemos entrenar a todo el personal, ¿sí? No solamente en las cuestiones técnicas, sino también en las habilidades que requieren los líderes. Y otra opción que está tomando mucha fuerza es el desarrollo de las aulas virtuales corporativas. Ay, perdón que se repitió virtuales, pero es para remarcarlo, no crean que fue un error, es para remarcar que tiene que ser virtual el aula. O lo que se llaman las universidades corporativas, que ya prácticamente las empresas ya las están haciendo como propias. Entonces, esta es una tendencia y una estrategia que está tomando mucha fuerza en las empresas, ¿sí? Crear sus propias aulas virtuales. Decir, oye, yo necesito una formación, una capacitación muy específica que no encuentro en el mercado. Entonces, entramos al desarrollo de esa aula virtual. Lo más sencillo es ocupar el módulo, ¿sí? Como lo utilizan muchísimas universidades. Entonces, a través del módulo ahí montamos nuestro contenido que sea exclusivo para nuestra formación, ¿sí? Y entonces podemos utilizar plataformas de uso convencional para ahí montar nuestro contenido, o bien ya a través de nuestro propio sitio web o un dominio que compremos, ahí montamos nuestro módulo y ahí montamos los cursos, ¿sí? Entonces, este es algo que está en desarrollo de manera importante, las universidades propias. También ya antes de la pandemia, y esto ya existía, ya venía, pero pues muy pocas empresas, ¿sí? Mejor que tienen más recursos, que han tenido otra visión, que tienen otras necesidades, que tienen otros mecanismos de gestión, pues ya habían incorporado estos esquemas de formación, ¿sí? Y le llaman universidades corporativas, ¿sí? Porque ahí forman particularmente a sus trabajadores. En México hay un esquema de capacitación que se llama de competencias laborales, donde pues son requerimientos para muchos puestos y para muchas empresas que tengan que tener personas entrenadas en ciertas competencias laborales. Entonces hacen sus propios desarrollos de capacitación y los montan en sus propias plataformas
porque a lo mejor es, como les decía, cursos o que no encuentran en el mercado, o que por la diversidad o la expansión que tiene la empresa, pues lo necesitan tener en un aula virtual. Y entonces a través de ella todos conectarse. Entonces esto era algo que ya venía existiendo, pues prácticamente muchas empresas de tecnología ya lo utilizaban y luego pues ellos lo venden como una opción para hacerlo. Entonces, estas son las opciones que hay para hacerlo. De cualquier manera, entonces, lo que tenemos que trabajar es en la reconversión del talento. Ante tanto tema de cambio, tanto tema de información que vamos a estar trabajando, de distintos entornos, de constante movimiento, de constante aprendizaje, es entonces que tenemos que trabajar sobre una estrategia ya formal, ¿sí? En la cual estemos transformando, actualizando, cambiando, mejorando, entrenando, cursos de inducción, en fin, ¿sí? Para ampliar las competencias y habilidades de nuestros trabajadores, ¿sí? Y que entonces todo este entorno de la industria 4.0 y lo que implique para nuestra organización que tengamos que cambiar y que tengamos que mejorar, pues entonces sea pues mucho más fácil, vamos a decirlo. Entonces, este tema en particular es muy importante. A tal nivel que quiero trabajar con ustedes una dinámica grupal. ¿Sí? Quiero de estos grupos pequeños que voy a formar ahorita de manera aleatoria, que respondan, que trabajen y que respondan sobre este cuestionamiento. ¿Sí? ¿Cuáles serían las acciones o estrategias a realizar para reconvertir el talento en una organización? ¿Pueden utilizar la propia? ¿Cuáles serían estas acciones o estrategias? Pueden elegir una organización en general, o también cada uno de ustedes puede asumir el rol de un consultor que va a asesorar, que va a apoyar a una organización a reconvertir su talento. Entonces, en cualquiera de estos 3 escenarios, ¿sí? Ustedes trabajen durante 20 minutos para lograr tener una respuesta de cuáles serían esas acciones o estrategias que pudieran realizar. Sé que el tiempo a lo mejor no es suficiente, pero alguna idea, alguna estrategia, alguna acción, algún pensamiento sobre qué pudieran hacer. Les pido que designen un moderador para facilitar el ejercicio y que este mismo moderador sea el que va a dar las conclusiones. Ya está compartiendo. No es este. Este es, doctor. Tengo en Word. Sí. No sé si estoy mostrando, doctor. Sí, en Word dice número 1, identificar a los colaboradores que están siempre comprometidos. Exacto. Muy bien, se está viendo en pantalla. Ya. No puedo salir de esta. Muy bien. Nosotros habíamos encontrado, o sea, como para iniciar este ejercicio, esta práctica, en la tarea nos mencionaba de que debíamos cómo promover o cómo retener a nuestros colaboradores o otro término que utilizó usted, doctor. Reconversión de talento. Exacto. Sí, entonces lo consideramos primero identificar los colaboradores que siempre están comprometidos en la ejecución y logro de los objetivos de la organización. Como estrategias, consideramos promover el talento humano, identificando sus competencias, habilidades, capacidades dentro de la organización. Otra estrategia, capacitación e información continua en uso de herramientas tecnológicas. Otra estrategia, motivación, participación. Puede ser la participación de un porcentaje en las utilidades, ¿no? Y el resultado sería el logro de objetivos, el incremento de las utilidades de la empresa en base a la competitividad de su potencial humano. Como conclusiones, la primera conclusión es una comunicación fluida, continua, efectiva, permitirá que sus trabajadores estén comprometidos con los objetivos y el direccionamiento de la empresa. Otra conclusión es
proporcionarle nuevas plataformas que permitan interactuar entre trabajadores y clientes, ¿no? Y propiciar soluciones efectivas en problemas que se puedan suscitar al interior de la empresa. Otra, implementar nuevas metodologías para el seguimiento al trabajo realizado, ¿no? Esto con el ánimo de buscar la efectividad, o sea, el resultado que pueda dar este trabajador en la organización, siempre pensando en un adecuado control en su desempeño. Eso sería, doctor. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Ahorita lo comentamos. En el grupo 2. Sí, Martín, nosotros somos el grupo 2. Hola, En este caso hemos elegido como moderadora a la profesora Juanita Samayoa, y si me pudieras autorizar para compartir pantalla, por favor. Sí, ya está disponible. Falta que Elena nos deje de compartir para que ustedes puedan acceder. Ok. Sí, eso voy a hacer. Perfecto. Listo. Gracias, doctor. Con gusto. Listo, voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver? Perdón. Sí. Listo. Ay, no sé. Uy. Listo. Profe Juanita. Adelante. El micrófono, profe Juanita. Perfecto. Nosotros habíamos clasificado para una mejor visión todos aquellos elementos que intervienen en el desarrollo exitoso de una empresa. Vale decir, las personas, los procesos, los recursos materiales, el líder y la tecnología, que serían esos, diríamos, elementos importantes que podrían reforzar, diríamos, este proceso de reconversión. En cuanto a las personas, considerábamos que implementar un programa de capacitación en base a nuevas herramientas tecnológicas y las nuevas necesidades del talento humano y de la organización podría ser el inicio de cómo ingresar a ese proceso de reconversión. Obviamente, en función a un diagnóstico previo de la situación actual y el reajuste del nuevo perfil del puesto, a fin de que puedan todos entrar o adaptarse a ese nuevo proceso de reconversión. Igualmente, después de ello, pensamos que es importante implementar un plan de seguimiento y control en tramos cortos de tiempo para corregir deficiencias en ese nuevo proceso de reconversión que podría tener algunos ajustes dentro ya de la realización misma de la capacitación del colaborador. Y en función a ello podríamos todavía rediseñar las nuevas experiencias del colaborador para readaptarlo con facilidad. Eso en el tema de las personas. Pasamos al siguiente. En cuanto al papel del líder, consideramos que debe haber un liderazgo ahí comprometido también en la organización que pueda monitorear todo ese proceso de reconversión, el cual efectivamente podría llevarnos a esa modificación de esos procesos tradicionales para una reconversión de, diríamos, formas de trabajo distintas. El líder consideramos que es aquella persona que va a influenciar en el grupo de colaboradores, que va a sensibilizar y sobre todo que va también a monitorear un proceso de cambio progresivo, porque en realidad esa reconversión debe ser de a poco, ¿no? En cuanto a los procesos, en los procesos habíamos considerado que hay la necesidad de modificar los procesos tradicionales para convertirlos a nuevas formas de trabajo ágiles y dinámicas, acorde a la situación actual y a las exigencias del mercado. Ahí también habría un trabajo que realizar orientado
exclusivamente a los procesos, donde sí es importante involucrar activamente al talento humano, a esas nuevas formas de trabajo, de tal forma que ellos también puedan desarrollar una labor comprometida y también una labor, diríamos, participativa. Esto tiene mucho que ver con la comunicación colaborativa, es decir, los jefes tienen que transmitir ese mensaje al resto de colaboradores a fin de que sea un objetivo, se desarrolle un objetivo común, ¿no? Y también creemos que dentro de esos procesos, en algún momento debíamos efectuar un reajuste y también una evaluación del costo-beneficio que nos llevaría ese cambio del proceso a la nueva realidad. La siguiente. En cuanto a los recursos, también creemos que hay que prestarle atención a las condiciones de cómo realizamos el proceso de reconversión, vale decir, todas las condiciones de orden material y tecnológico que debemos brindarle al grupo que va a estar en esta nueva forma de reconversión. Es decir, las condiciones y las, diríamos, herramientas como son las computadoras, los programas, etcétera, que deben estar al alcance del nuevo talento, ¿no? Y en cuanto a la tecnología, que es otro recurso importante, creemos que debemos implementar nuevos sistemas de desarrollo tecnológico que respalden todo ese proceso de reconversión en función a esa necesidad que hemos detectado. Igualmente, consideramos que adaptar estas herramientas tecnológicas a las nuevas necesidades de la empresa sería importante, en razón de que las empresas van a tener que adecuarse a una reconversión en función a sus necesidades del mercado y en función también a las exigencias del cliente o de la nueva situación actual. Eso es lo que hemos tomado en cuenta, profesor. Estupendo, muchísimas gracias por su aportación, su valiosa información. Voy a escuchar al equipo 3 y ahora ya comentamos en general sobre los 3 equipos. En el equipo de 3 me acuerdo que estaba Manuel, pero no sé quién vaya a ser el moderador. Sí, yo voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Pero quien va a exponer va a ser la profesora. Por un momento. Disculpe. Ángela Cornejo. Ángela Cornejo Rojas. Muy buenas noches, profesor Martín. Muy buenas noches, colegas. Vamos a comenzar. Esperemos unos minutitos que el profe Manuel nos pueda compartir. Muy bien, nuestro grupo número 3. Vamos a responder la pregunta que usted nos ha efectuado. ¿Cuáles serían las acciones o estrategias a realizar para reconvertir el talento en las organizaciones? Hemos tomado como referencia un ejemplo, en este caso aduanas. Pasamos con la primera diapositiva. Hay que normalmente responder la pregunta, ¿no? Y en este caso hemos puesto este ejemplo. ¿Por qué? Porque esta es una empresa que ha pasado de una empresa tradicional a una empresa virtual o digital. Normalmente también hemos tomado como referencia la implementación de diversos programas, ¿no? Estos normalmente tienen que estar enfocados también con la capacitación que los colaboradores necesitan y también la implementación de un plan de seguimiento. Normalmente la transformación digital en el ámbito aduanero pues ha modernizado los procesos, ¿no? En el comercio internacional. En el Perú la modernización normalmente pues se ha iniciado ya hace mucho tiempo, pero de repente ahora con el tema de la pandemia pues esto se ha sentido de manera mucho más grande, ¿no? Normalmente hemos pasado, justo como la imagen nos puede plasmar, de lo antes a lo después, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya aduanas tiene un proceso de mejora de repente en la implementación que ellos han podido mejorar, ¿no? Aún normalmente ya rompiendo esta brecha digital con respecto de repente a ciertos procesos que normalmente pues aduanas nos efectuaba. Normalmente pues dentro del proceso aduanas ha implementado un nuevo apps normalmente que ha ayudado, ¿no? Dentro de la mejora continua, dentro de los procesos, normalmente desde todos los trámites, ¿no? Normalmente podemos hablar desde las compras por internet, los servicios de vigilancia aduanera, la recuperación
recopilación de toda la información, y lo importante es que normalmente pues existe el vínculo entre el cliente y normalmente el proceso, ¿no? Justo en la siguiente diapositiva podemos ver el proceso de la exportación y la importación también. Normalmente, pues este era el proceso de manera presencial. Ahora, normalmente ya con la implementación de esta nueva apps, nos permite, ¿no?, tener este aplicativo desde cualquier dispositivo móvil, y eso pues nos ayuda mucho, nos facilita, ¿no?, dentro del proceso, dentro normalmente de todo las etapas, ¿no?, del seguimiento que normalmente pues genera las importaciones y exportaciones que están vinculadas al comercio internacional. Y bueno, no solamente las apps, sino normalmente la mejora que ha tenido aduanas es sobre el proceso, ¿no?, las acciones que se ha tomado y la implementación, ¿no?, de diversos programas de capacitación, también la implementación de un seguimiento y también vinculado también al liderazgo. Muy bien, gracias, profe Martín. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, vimos tres enfoques distintos. De este último, quiero rescatar algo que es importante tomar en cuenta. Ahorita nos estamos concentrando mucho en el tema de esa aceleración de estos procesos por la pandemia, pero finalmente aquí nos están marcando, ¿sí?, de un proceso de optimización, de una mejora en un proceso, en un sistema, ¿sí?, que forzosamente trae, ¿sí?, alineado un entrenamiento o un proceso de sensibilización hacia nuevas formas de trabajo. Entonces, eso también de alguna manera es un proceso de reconversión de talento, porque todas estas personas que operaban antes con esos tremendos, no sé, carpetas, no sé cómo le llaman, que vimos ahí, y que pasan a un ámbito digital, ¿sí? Eso primero tiene que enseñarles a estas nuevas personas cómo operar ese nuevo sistema digital. Y también traemos ahí un proceso de sensibilización, porque todos los cambios traen asociado una resistencia. Y entonces, forzosamente, entonces tenemos que trabajar con esa resistencia de las personas que a lo mejor trabajaban con esas carpetas y que ahora lo tienen que hacer en un ámbito digital. Esos procesos de transformación, de mejora y de optimización conllevan también entonces que las personas puedan verse con temor de que se puedan eliminar algunas plazas de trabajo porque se están optimizando tiempos y mejoras. Entonces tenemos que llevar también entonces un proceso de sensibilización. Entonces esta es una forma adicional de cómo podemos hacer una reconversión de talento, no estrictamente por la transformación digital derivada de la pandemia. Entonces es un punto importante. En el segundo grupo hablamos, o escuchamos, perdón, sobre temas de cómo implementar unas determinadas estrategias, con un punto medular que vi ahí que ellos pusieron es ese seguimiento. Sí, el seguimiento que tienen que hacer de esa implementación que van a hacer. No solamente es hacer el programa y poner el programa y dar los primeros cursos, sino el seguimiento que va, ¿sí?, de ese entrenamiento y cómo se está aplicando de tal manera, ¿sí?, que podemos asegurarnos que este esfuerzo que se está haciendo de recursos, de tecnología, de tiempo y demás, realmente está siendo efectivo. Muchos de los problemas que tienden al fracaso, algunos programas que se implementan en las organizaciones, es que no se les da seguimiento y no se evalúa por ahí. Y también vi la parte de costo-beneficio. Hasta dónde realmente todo lo que se invirtió, hubo un retorno de esa inversión, ¿sí? Entonces, siempre los programas de capacitación tendrían que tener ese factor de medición. ¿Cuál es el retorno de la inversión que hicimos, de tiempo, de esfuerzo, de personas, etcétera? ¿Cómo se está implementando? ¿Qué estamos mejorando? ¿Y cuál es el beneficio que obtuvimos? ¿Sí? Entonces, en esto análisis que ustedes hicieron, salen estos temas que son fundamentales que tendríamos que hacer al implementar alguna acción, alguna estrategia de reconversión de talento. Yo en la próxima sesión les voy a compartir, en los primeros minutos de la sesión, les voy a compartir qué está haciendo o qué están haciendo las organizaciones a nivel global en cuanto a lo que es este proceso de reconversión de talento. Les voy a compartir 2 vías que están utilizando las
las organizaciones, que en muchos casos las dos vías tendrían que trabajarse de manera paralela en cualquiera de las organizaciones que pretendan reconvertir su talento, sea por la causa que sea, pero hoy fundamentalmente por todo este nuevo entorno digital que estamos viviendo. Entonces, les agradezco mucho su esfuerzo y su participación en esta dinámica que nos sirve para entender un poquitín más cómo es o la dimensión o la complejidad que puede tener el hacer estos procesos de reconversión en vías de optimizar la gestión del talento. Prácticamente yo veo que ya son las 9 de la noche para ustedes y nos acercamos prácticamente al cierre de la sesión. Y a mí me gustaría mucho que me compartieran algunas personas qué se llevan de la sesión, qué aprendizaje obtuvieron, qué nos pueden compartir. María del Carmen. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches mis queridos compañeros. Doctor, yo creo que de esta sesión, lo que, bueno, rescato, porque no he estado al 100% conectada porque estaba en clases, eso sí, tengo que comentarlo, pero en el desarrollo del trabajo en equipo que hemos hecho, yo rescato que al momento muchas empresas han ido actualizándose tecnológicamente y mucho más lo han logrado en esta etapa de pandemia que hemos vivido. Más ha sido el apoyo que se ha dado también al trabajador en algunas empresas, y en algunas otras empresas ha habido prácticamente un choque contra la pared, donde se han dado con la sorpresa de que no había este apoyo ni al cliente ni al trabajador interno de la misma empresa por parte de lo que era el apoyo tecnológico. Pero dadas las circunstancias hoy en día, ya podemos percibir en varias entidades públicas, privadas, que ya logran tener este apoyo tecnológico hacia el área de recursos humanos, hacia la gestión del talento humano. Eso, por ahí, doctor, un poquito de mi aporte. Gracias por permitirme la palabra. Muy amable, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Qué se está llevando de la sesión? Sí, Juanita, y después Shirley. Creo que también es importante evaluar que las empresas ahora están en una disyuntiva, ¿no? Aquellas que pueden adaptarse rápidamente a estos cambios tecnológicos y las otras que de repente, incluso por restricciones de orden económico, están en todo un conflicto para ponerse al mismo nivel de las otras que ya están llevando la delantera. Y ahí creo que va a haber diríamos, una batalla muy difícil que lograr, sobre todo de aquellas micro y pequeñas empresas que todavía no entienden y que quieren, y que más bien al contrario están buscando volver a su situación anterior, ¿no? Sin entender que eso no se va a dar. Creo que me llevo eso como una reflexión, profesor. Estupendo. Sí, y finalmente yo creo que es una gran labor de los formadores, de los consultores, de los coaches, demás, y eso, poder lograr, ¿sí? esa sensibilización o ese convencimiento hacia esas personas de lo importante que es que se pongan al día en este tipo de cosas y que ya no vamos a regresar a lo anterior, ¿no? Y de los riesgos que conlleva el que pues no se alineen a esta nueva forma de trabajo, ¿verdad? Ese sería el punto. Es un reto interesante para todos los que estamos en el ámbito organizacional. Gracias, Juanita. Shirley. Gracias, Martín. Bueno, ¿qué me llevo de la clase de hoy? Realmente ha sido bastante interesante porque en un análisis, no solamente en el contexto que estamos viviendo actualmente, sino que sabemos que con todo esto de la globalización y con el siempre cambio repentino, por así decir, y tan rápido de la tecnología, es que sobre todo las organizaciones que son las encargadas o el área encargada, por ejemplo, de adquirir este talento
que es el área de recursos humanos, es pues definitivamente una tarea bastante, es un reto, ¿no? Es un reto como lo hemos estado viendo durante todas las sesiones, sobre todo para poder adquirir este talento, para poder retener este nuevo talento, y para ello pues es importante siempre estar a la vanguardia, estar actualizándose, estar adaptándose, como por ejemplo tú nos decías en la sesión de hoy, cómo podemos fidelizar a nuestro colaborador, ¿no? Cómo es que actualmente el área de recursos humanos o los departamentos de recursos humanos tienen que estar siempre utilizando estos nuevos enfoques, porque así es como se está dando estas nuevas realidades, y no solamente por esto de la virtualidad debido a lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, sino que esto es justamente como lo decía la profesora Juanita, es para llevar a reflexión y no esperar, ¿no? A veces esperamos que se den las situaciones para poder también estar en una constante investigación, ¿no? Y también en implementar estas nuevas estrategias, y como tú lo decías, es muy importante hacer el seguimiento de cómo es que también se sienten los colaboradores, ese talento humano, con estas nuevas estrategias que también vamos a implementar en una organización, ¿no? Eso es, Martín, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Shirley. Álvaro. Sí, profesor, nuevamente. Bien, con la enseñanza que nos ha impartido el día de hoy, considero que desde mi punto de vista, nosotros en el ámbito organizacional, en el ámbito de las empresas y todo ello, creo que siempre vamos a hacer una versión beta, porque siempre va a haber algo por mejorar. O sea, si bien es cierto, la tecnología está establecida, pero no tiene un inicio, pero no tiene un fin. Entonces, siempre vamos a hacer una versión beta, ya sea aplicada a las empresas, ya sea aplicada mediante los colaboradores de una empresa, o sea, de repente para los jefes, ¿no? O altos directivos de una empresa. Siempre va a haber algo que mejorar, algo por hacer y algo que cumplir más adelante, mañana más adelante. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Álvaro, a ti. Natividad. Sí, muchas gracias. Bueno, en este caso, después de todo lo que ha desarrollado, que es bastante importante en lo que hemos visto el día de hoy, yo creo que también un punto importante a considerar es que el cambio se da en todos los niveles, ¿no? O sea, no podemos desestimar algún aspecto dentro y fuera de la organización, porque eso va a repercutir también en la toma de decisiones. Y como bien lo hemos visto, no solamente hablamos de las personas que son un punto bastante importante, sino también de cómo se van a llevar a cabo, por ejemplo, los procesos, cómo vamos a utilizar la tecnología, la parte de los objetivos, la misión, la visión. O sea, en realidad es tener también una visión global, porque si no, este cambio, si solo lo enfocamos en un aspecto, no va a tener el resultado que nosotros esperamos. Entonces, eso creo que es un punto radical para que se pueda dar estos cambios desde las diferentes aristas y que estos a su vez puedan sumar realmente al logro de los objetivos de la organización y que obviamente logremos también esa sostenibilidad y estos planes a largo plazo, porque ya debemos de ver desde ese punto de vista, ¿no? No solamente lo que está sucediendo ahora, sino proyectarnos a lo que va a suceder en adelante y estar preparados mediante ese aprendizaje constante que también se ha mencionado y que considero que es un punto bastante básico, digámoslo así, para que puedan funcionar las organizaciones de hoy en adelante. Ese sería mi aporte. Gracias. Estupendo, muchísimas gracias, Natividad. Bueno, y pues muchísimas gracias a todos. Si no hay alguien más que quiera comentar, yo les agradezco mucho su tiempo el día de hoy. Tengo pendiente a Juanita Samayoa y a María Zarate, que me solicitaron el libro de Andrés Oppenheimer. No se los he podido enviar, pero seguramente mañana más tardar se los estoy enviando. Y también por la vía del chat les voy a compartir el resumen que tengo de este libro de la Revolución 4.0, que habla de estos ciudadanos
beta, que también que es muy interesante, y algunos otros artículos que pudieran ser de interés para ustedes. Les agradezco mucho su atención, su participación. Les deseo una excelente noche y nos estaremos viendo el próximo viernes. Welcome to the Hispanic Institute of Utah. We provide higher education, which will open doors for international job success. We use online resources and an interactive platform that will allow you to learn in a practical and dynamic way and focused on activities. Upon completion of each course, you will obtain your accredited certificate issued by the Hispanic Institute of Utah. This diploma will be sent from the United States to your place of origin, signed and stamped by our educators. In addition, you will have a digital version of this diploma that you can verify on our platform directly from any mobile device. Our mission at the Hispanic Institute of Utah is to give you education and tools to open the doors to a bright future. Do not miss this opportunity. Register and certify your knowledge with us.